fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir de los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Pero fíjense cómo el llamado es a todos. A quien tenga sed, venga a mí y beba. Solo el necio va a decir: no, yo estoy satisfecho, el mundo me llena. Pero la verdad, si uno hace una verdadera introspección, va a ver lo seco, lo depravado, lo ausente que es de Dios y como todos necesitamos esa agua viva. Ahí está el llamado general. Ahora, ¿esto implica que todos tienen libre albedrío? No. Ello no implica que todos van a querer venir. No significa siquiera que el hombre caído pueda hacerlo. Fíjense, el hombre, por naturaleza misma, está enemistado con Dios. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Se acuerdan lo que vimos en el nuevo nacimiento? Como el que es nacido de carne, carne es. Y así es como nacemos todos nacimos en carne. Y en nuestra carne estamos enemistados con Dios. Dios es nuestro enemigo. Incluso el mundo aborrece a Dios. Juan 15:18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Versículo 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Esa es la condición. Naturalmente el hombre, nosotros mismos, sin la gracia de Dios, ¿cómo éramos? Aborrecedores de Dios, enemigos de Dios. ¿Cuántas veces no le hemos evangelizado a alguien? Comprende que está en pecado, comprende que existe el infierno, lo cree. Hay algunos que hasta se enorgullecen y dicen: ay, pues ya ahí me estaré quemando. Pero rechazan a Dios, rechazan a Cristo, porque quieren lo que dice la Biblia, prefieren sus tinieblas, prefieren el pecado. Por eso Jesucristo dice: yo vine no a condenar, porque ya el mundo ya estaba condenado. Él vino a salvar. ¿Vamos claros? Todos somos como los judíos. En el mismo Juan 15:25, aborrecemos a Dios. Y lo que les decía, el clásico, ¿no? Yo no he matado a nadie. O sea, minimizan las cosas pequeñas. Minimizan. Generalmente, ¿qué sucede? El hombre tiende a decir: bueno, Dios lo ven como dice algún predicador, como ese viejecito de canas blancas, con un abuelito: ay, no te preocupes, no falles. No lo ven como Dios. No lo respetan como Dios. La realidad es que el pecado corroe todo lo que hay en nosotros. El pecado invade todo. El ejemplo de Sujel Michelin. Ojo, esto es un ejemplo. No es la imposibilidad del hombre carnal para ir. No es como pedirle a un niño de 5 años que salte una verja de 3 metros. Y si no lo hace, le pegas. No va por ahí. Lo que sucede es que es un odio que tiene el hombre. ¿Han oído a la clásico esposo o mujer divorciada que le dicen: oye, ven a saludar a tu exmarido o a tu exmujer? No lo puedo ni ver. Pero tiene ojos. ¿Es verdad que no lo puede ver? No. Es la misma condición que pasa con el hombre. ¿Cuántas veces vemos a gente flagelándose, yendo de rodillas, en eventos que saltando emocionados porque creen en un Dios que se han formado en su ídolo? Pero cuando uno les presenta el verdadero Dios, no, lo rechazan. Y eso es lo que sucede. No es una imposibilidad de ese tipo. ¿Sí queda claro? Inclusive en la Biblia dice, ¿no?, que maldito el que se cuelgue de un madero. Ajá. Exacto. ¿Duda? ¿Sí? Referencia a que
todos los seres humanos, vamos a decir, tenemos la oportunidad de acudir a Dios, al Dios verdadero de la Biblia, porque Él nos ha llamado. Más o menos. No tanto. No tanto. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con creyentes de otras religiones que no tienen alternativa de creer en algo más? Porque desde que nacen con una idea, por ejemplo, los musulmanes. O sea, ¿qué sucede cuando en realidad también tú tienes obscuridad total en otra parte de tu vida? Porque tu creencia está totalmente arraigada a otro lado. Por las tradiciones. Fíjate, Romanos 1. Versículo 21. No, desde el 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Si te fijas, lo que dice la palabra es esto. Hay dos revelaciones, la revelación genérica y la revelación específica. La revelación específica es la palabra. Pero hay una revelación genérica. A través de esa revelación genérica, el hombre puede conocer que hay Dios. ¿Ok? No va a tener excusa. Tú dices, bueno, es que culturalmente no tiene ese acceso. Ve el caso de Job. Job propiamente no es hebreo. No se conoce mucho de él, pero es probable que él fuera de los tiempos de Abraham en Ur, en un pueblo totalmente idólatra. ¿Y qué reconoce Job? ¿Cómo se podrá justificar a alguien delante de ti? Finalmente, lo que sucede es que ese conocimiento que pudo llegar a tener de Dios, por la gracia de Dios, lo llevó a reconocer que Dios es tan magnífico, tan supremo, que él no podía justificarse a sí mismo. ¿Sí? Eso es un reconocimiento implícito de lo que vendría a suplir Jesucristo, a cumplir la justicia perfecta de Cristo para hacernos aceptos a Él. Pero Él finalmente reconoce eso, reconoce que Él es nada, que no puede hacer nada en su vida, no puede ser lo suficientemente justo, a pesar de que era un hombre recto, que incluso ofrecía sacrificios a Jehová, y dijo, yo no puedo justificarme delante de ti. Esa es una condición por la que se puede entender que puede llegar. Finalmente va a ser gracia. Nunca va a dejar de ser gracia. Y de su forma y de la forma en que Dios lo haga, llegará a la gente a la que tenga que llegar. ¿Ok? Pero ¿qué sucede con los demás? Hay muchos, por ejemplo, que ni siquiera tienen una ideología por tal lado. ¿Qué es lo que hacen? Y lo describe Romanos 1. Empiezan a adorar criaturas, empiezan a adorar animales. Hay un desconocimiento. Finalmente, Romanos 2.15 también demuestra que hay una ley grabada en nosotros. Si nosotros vemos, cuando analizamos acerca de la existencia de Dios, vimos cómo en nuestros corazones hay algo de Dios impregnado en nosotros. ¿Ok? Entonces, vuelvo a lo mismo. No es una búsqueda o no es una imposibilidad de tal tipo, sino que de alguna forma el hombre es tan orgulloso que rechaza a un Dios que le dé por gracia todo. ¿Qué hace el musulmán? El caso que tú ponías. El musulmán tiene una concepción muy extraña de Dios, porque finalmente es un Dios muy severo, que te lo ganas por obras y que aun cuando hagas todas las obras que tú crees que tienes que hacer, no sabes si vas a alcanzar esa gracia. ¿Ok? Pero finalmente, ahí ves tú el orgullo del corazón del hombre que quiere ganarse a Dios a través de obras. Sí, controlarlo. Exactamente. Ese es el grave problema con Jesús. ¿Qué le dijeron cuando vieron que echó fuera a los demonios gadarenos? Le dijeron, vete de aquí. Porque no era un Dios que sabían que no podían controlar. Y esa es la condición del hombre. No estamos determinados culturalmente.
¿Ok? Ok. O sea, si bien es cierto, Dios se reveló dentro de una cultura, Sí. eso es bajarse a darse a entender. Ujú. Pero quien va a ser salvo por gracia, a través de Cristo. ¿Ok? ¿Vale? ¿Sí? ¿Dudas? Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? No es esa situación del niño de 5 años que tiene que pasar una verja de 3 metros y no tiene nada, no tiene forma de hacerlo. No se trata de eso. Es la condición de que tenemos ojos para ver, tenemos oídos para oír, pero no queremos ni ver ni queremos oír. Hace poquito oía un debate entre un teólogo más o menos, que de hecho ya se ha desviado un tanto, William Gray Craig contra un ateo. Y el cuate ateo decía, es que yo no puedo creer en el Dios de la Biblia. Así, literal, esas eran sus palabras, y enojado. No puedo creer en un Dios que mandó matar a exterminar a naciones enteras. No lo puedo creer. Y es eso. No quería. Porque el Dios de la Biblia es tan chocante a nosotros que lo rechazamos. El verdadero Dios es tan opuesto a lo que nuestra carne desea que lo rechazamos. ¿Correcto? ¿Qué es lo que dice el arminiano ante Filipenses 2:13? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El argumento del arminiano dice, el Espíritu Santo pone en todo ser humano el querer. Y quiere el buscar a Dios. ¿Y qué es lo que sucede? El hombre es el que se resiste. ¿Ok? Eso implica hacer al hombre soberano. Es decir, que la voluntad del hombre es soberana sobre la voluntad de Dios. Prevalece sobre la voluntad de Dios. Realmente quien reciba a Cristo, como lo vemos en Juan 1:12, que son hijos aquellos que reciben a Cristo, es aquellos que fueron llevados por Dios. Primera de Corintios 4:7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Finalmente lo que nosotros recibimos, si nosotros recibimos a Cristo, si nosotros aceptamos a Cristo, si hoy podemos entender su palabra, es porque se manifestó la voluntad de Dios en su gracia. La invitación es abierta, sin duda, y eso demuestra que el hombre es responsable, porque es el hombre, todo hombre es llamado a arrepentirse, a creer y a recibir a Cristo. Y dependerá de la voluntad, de la naturaleza de esta voluntad. ¿Cómo opera la voluntad? La voluntad del hombre, o la voluntad en general, es querer una cosa u otra. Pero la voluntad de una cosa o de una persona está determinada por su naturaleza. ¿Se acuerdan cuando vimos acerca del cerdo? El ejemplo del cerdo y el ser humano. ¿Se los puse? ¿No? Dice Paul Washer, si yo tengo un cerdo ahí y pongo un bote de basura con basura orgánica medio echada a perder y pongo en el otro lado un plato gourmet así de esos chiquitos que muy ricos pero apenas hay un poquito de comida, ¿a dónde se va a ir el cerdo? A la basura. ¿Alguien lo forza a irse a la basura? No. Su naturaleza. Es su naturaleza. La única forma en que podríamos hacer que el cerdo fuera tras el plato de gourmet sería transformando su naturaleza, haciéndolo hombre, que es lo que hace justamente Dios con nosotros. Un hombre puede ser movido por su razón, por su conciencia, por las emociones, por las tentaciones. Quien sea más fuerte de entre todas ellas va a ser el que va a mover a su voluntad. Pero solo el Espíritu Santo va a llevar al hombre a Dios. Un hombre va a poder decir por sus emociones, es que te amo, y va a ir tras ella. Va a tratar una mujer, ¿no? Por su razón va a decir, bueno, ¿qué me conviene más? La mujer que tiene dinero, la mujer que tiene, no sé, ¿qué te gusta? Proclividad a tener muchos hijos, la mujer muy guapa, y ahí va, su razón lo llevará a alguna u otra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la voluntad es movida por una serie de factores. Y esos factores están determinados por la naturaleza de cada persona.
Por eso es que necesitamos del